Hey, bienvenidos, soy Agustín Medina y este soy yo construyendo un negocio de $1 millón en público, compartiendo absolutamente todos los detalles a diario. En estos Daily Updates empezamos compartiendo mis métricas de crecimiento en diferentes canales, después pasamos a responder vuestras dudas, solucionando problemas reales en directo y desarrollándolos, y por último pasamos a estrategias claves y tácticas que yo mismo estoy aplicando en mi propio negocio. Así que vamos directamente con las métricas de crecimiento. Vamos con los suscriptores del canal secundario, donde estamos en 173 suscriptores. Ayer estábamos en 149, un crecimiento comedido, pero bueno, ya os he comentado que no tengo especial énfasis en potenciar en exceso este canal de una forma que no sea orgánica. El canal principal, 84.868. Ha habido un crecimiento de 200 suscriptores, un crecimiento bastante bueno, teniendo en cuenta que subimos un vídeo bueno de una automatización interesante. Hoy a nivel de foco me encuentro genial, me encuentro un 5, me encuentro fuerte, de motivación estoy un 4. Ya es raro, ¿vale? Que yo esté en un 5 y un 4, ya os digo. Eso también lo hago para que entendáis que pese a que estéis desganados la mayoría de días, como veis, la mayoría de mis días son bastante mediocres en cuanto a ganas, aún así tenemos que dar el 200%, ¿vale? Es el objetivo de todo esto. Vamos a hacer un poquito de zoom, ¿vale? Para que lo veáis bien todos. Después, calidad del sueño ha sido excelente, he dormido muy bien. Deporte ayer hicimos y la alimentación ha sido correcta, no óptima, que es lo que me gustaría. Pero vaya, tenemos que seguir optimizando esas áreas si queremos llegar al objetivo de 1 millón. Perfecto, vamos directamente con las preguntas del día de hoy. Empecemos por esta de aquí. Obi Fondo nos pregunta: hola Agustín, soy de Cuba y no hay dinero para empezar. Bueno, si se puede empezar desde cero, básicamente. Bien, esto es relativo, ¿no? Porque depende de lo que entendamos como empezar desde cero. Empezar desde cero supondría entender que empiezas con una conexión a Internet como mínimo, ¿vale? Que tengas conexión a Internet. Que por otro lado tengas un ordenador que te permita pues, realizar todo este tipo de tareas como agencia de inteligencia artificial y que por otro lado tengamos los recursos de tiempo y dedicación necesarios como para empezar un negocio, así como las ganas que ya di por hecho que son las suficientes. Podemos empezar en este modelo de negocio sin recursos, es decir, con 0 euros o 0 dólares. Complicado, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque para destacarnos en el mercado actualmente necesitamos tener un mínimo de material tecnológico lo suficientemente, de la calidad suficiente como para que la percepción de marca sea medianamente alta. Y esto quiere decir que tengamos una cámara lo suficientemente buena, que no tiene que ser excesivamente cara, que tengamos un micro lo suficientemente bueno, que tengamos la posibilidad de hacer campañas de correo en frío, que esto tiene un coste pues medio, bajo, no es muy alto, y todo este tipo de cosas. Entonces, yo si actualmente tuviese poco capital para invertir, vamos a suponer que tenemos 100 dólares, que solo tenemos un ordenador y conexión a internet, lo primero que haría es comprarme una buena cámara, una buena webcam de cabeza, ¿vale? Que tenga un coste de unos 30, 40 dólares de segunda mano y que sea buena. Y por otro lado, me compraría un micro decente de unos 20 dólares aproximadamente. Con esto me iría a plataformas de freelancers como podrían ser Workana. Y en Workana me pasaría el día obsesivo como loco enviando propuestas grabadas en Loom, grabadas en vídeo, ya que como os he dicho muchas veces, esto nos diferencia del 99% de emprendedores que son muy tímidos, no se exponen y envían propuestas genéricas directamente en texto, ¿no? Que esto no es ningún tipo de valor diferencial. Entonces, si tú envías 40 propuestas, 50 propuestas a diario y además te puedes permitir hacerlo a un coste reducido, es decir, unas primeras implementaciones a un precio muy muy bajo, es bastante probable que consigas tu primer cliente en un corto periodo de tiempo, siempre y cuando la calidad de la imagen, la calidad del micrófono, tu speech de ventas y tu imagen sea decente, y esto te puede hacer alcanzar unos 1.000 dólares en un corto periodo de tiempo. Una vez tengas estos 1.000 dólares, lo primero que haría sería, por un lado, aumentar el ticket de Workana, ¿vale? Aumentar el ticket de las propuestas que estamos enviando, cobraría algo más caro. Y por otro lado, lo que haría es habilitar otros medios de prospección que ya no serían tanto plataformas de freelancer, ¿vale? Workana, de nuevo, es una plataforma de freelancers donde empresas dejan proyectos y nosotros podemos postularnos a ellos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos un caso de éxito. Un caso de éxito. Como sabéis, los casos de éxito es lo más importante en el marketing. Los hombres de las cavernas, cuando hacían marketing de quién cazaba mejor, la forma que tenían única de hacerlo era el boca a boca. Por lo tanto, el boca a boca de persona
a persona es de lo más importante a la hora de generar confianza y marketing de referidos. Entonces, una vez tengamos un caso de éxito, ya podemos empezar a crear, por un lado, nuestras campañas de cold email, que cold email es básicamente envíos de correos de forma masiva y customizada. Esto lo enseño en varios vídeos de mi canal y para aquellos que quieran aprenderlo paso a paso lo tenemos en AilingVip. Y el coste de infraestructura del cold email suele rondar en torno a los $50. Si queremos hacerlo de forma extremadamente masiva y bien hecho, como me gusta a mí, son unos $150, ¿vale? Pero no es necesario que nos vayamos al rango superior. Con unos $50 ya podríamos empezar a hacer prospección mínima viable a través de cold email. ¿Qué tendríamos con esto? Tendríamos por un lado el canal de adquisición de Workana, que hasta ahora nos ha permitido generar una base de ingresos, unos primeros $1.000. Estos primeros $1.000 nos van a permitir vivir, depende de la economía. Entiendo que en Cuba con los ingresos que necesitas para vivir no son tan altos. Entonces podrías vivir en torno a unos 2 meses, 3 meses o sea lo que sea tu coste de vida. Te da la tranquilidad y por otro lado puedes invertir en otros medios de prospección. Entonces ahora en lo que me centraría de nuevo es en aumentar el coste de mis proyectos en Workana, porque ahora ya tengo otro canal de prospección que es el cold email, por lo tanto estoy diversificando y mediante yo voy entrando a más personas en la parte alta del embudo, es decir, mediante yo tengo más clientes aquí arriba, el precio de mis automatizaciones se vuelve más caro. Si tengo una persona, estoy desesperado. El precio que voy a dar es basado en la escasez y por lo tanto va a ser barato. Si tengo 100 personas, 200 personas, 300 personas, el precio que voy a dar es caro. El ejemplo que os voy a poner es que, por ejemplo, mis mentorías, a mí me quieren contactar cientos de personas, miles de personas al día. Entonces, mi mentoría en un principio costaba 50 euros. Ahora que me quieren contactar 1.000 personas, directamente puedo cobrar 1.000 euros por una mentoría de 1 hora o prácticamente lo que yo pueda justificar, ¿no? Que directamente no las doy, por cierto, las mentorías de 1 hora. O sea, solo ofrezco paquetes y realmente tampoco me interesa, ¿vale? Porque no es escalable. Pero para que os hagáis una idea de que mediante vais entrando personas en la parte alta del embudo, os volvéis más selectivos y os volvéis más exquisitos en cuanto a la oferta. Y por lo tanto, eso os puede dar una mayor facilidad a la hora de justificar tickets altos. Y al final es un círculo virtuoso. El primer cliente, tienes hambre, estás desesperado, estás triste, no has vendido nada, no tienes ingresos. A partir de ahí vendes tu primer cliente y este círculo virtuoso lo que va a hacer es que confíes más en ti mismo, generes tus primeros ingresos. Esos primeros ingresos y esa confianza hace que tengas un caso de éxito, lo que hace que tengas más ingresos porque ese caso de éxito te trae referidos, puedes hacer mejor marketing y esto hace que sea un bucle de constante mejora. Puedes invertir en mejor material, etc. Entonces, ¿qué es lo más complicado? Lo más complicado es arrancar, ¿vale? Imaginaos que esta gráfica representa la curva de mejoría del emprendedor, ¿vale? Esto vamos a suponer que son los ingresos. Ingresos, ¿vale? Y tiempo. No sé por qué el símbolo del dólar siempre lo hago al revés, ¿vale? Un poco disléxico. Pues básicamente en la mayoría de negocios los ingresos suelen ser así. Si lo hacemos bien, ¿vale? Siempre tenemos un periodo de escasez inicial porque no tenemos casos de éxito, no conocemos referidos, no tenemos suficientes canales de adquisición preparados en ese momento, no tenemos experiencia, no tenemos confianza en nosotros mismos, tenemos síndrome del impostor, etc. Y mediante vamos entrando en esa fase de retroalimentación positiva, vamos viendo que los ingresos se disparan cada vez más y más y más y más. También es una cuestión de mindset. O sea, como sabéis, yo no entiendo el emprendimiento como algo aislado. O sea, yo no entiendo el emprendimiento como un cuadrado que solo se basa en realizar acciones de prospección y de todo este tipo de cosas. No, el emprendimiento es tridimensional. El emprendimiento es lo que tú eres como persona, físicamente, lo que tú eres como mente, es decir, cómo concibes el mundo, cómo te estás seguro de ti mismo, cómo te comunicas, cómo crees que te mereces las cosas y después lo que haces en tu negocio. Y lo que haces es resultado de lo que eres, de cómo estás físicamente, de cómo te cuidas, de cómo te concibes, de cómo todo, ¿vale? Y la única forma de hacer eso es metiéndole mucha caña, ¿vale? Hay una fábula muy popular, y esto te lo digo para darte ánimo si no tienes capacidad de inversión en un inicio, y es la de quemar los barcos. No recuerdo exactamente en qué guerra, pero bueno, lo leí en un libro de autoayuda hace bastante tiempo, es basado en hechos reales, y era básicamente que muchos barcos en una guerra desembarcaron en una isla, ¿vale?
y estaban en total desventaja en esta guerra, ¿vale? Que querían, bueno, que se estaba liberando en ese momento, estaban en total desventaja. Entonces, el capitán en ese momento lo que hizo fue quemar los barcos, los quemó por completo y cualquier posibilidad de volver, cualquier posibilidad de rendirse estaba totalmente desestimada, o sea, desapareció esa posibilidad. ¿Qué ocurrió? Que lógicamente ganaron la guerra porque lo único que podía suceder era que ganaran. Entonces, si lo único que puede suceder y el único, digamos que fin posible que tú concibes es ganar, lo vas a conseguir. Entonces, céntrate en tu primer cliente, hazlo como sea, hazlo en tu entorno más cercano, hazlo a través de Workana y a partir de ahí sigue escalando con cabeza, consistencia y con deseo. Vamos por la siguiente pregunta. Vale. Hola Agustín, estoy en el INVIC empezando desde cero y poco a poco. Una de las dudas o temores que más me invaden es si los sistemas que vendemos empiezan a dar errores. Por ejemplo, si un agente da error, ¿cómo suelen ser estos errores? ¿Tienen fácil solución? ¿Se podrían identificar errores y poner el foco a estos detalles para evitar que pasen? Vale, Juan, esto es una duda bastante habitual. Es muy normal que la tengas. Aún así, es bueno que la tengas, pero no te recomiendo que pierdas mucho el tiempo pensando en posibles errores, porque lo más probable es que, bueno, y lo que me pasó a mí, es que los errores te acabes dando cuenta cuando entras en producción. O sea, tenemos que pensar que nosotros cuando desarrollamos un proyecto tenemos una idea, ¿vale? Esta idea es esto de aquí, ¿vale? Tenemos un 1 dentro de un cubo. Después, cuando pasamos al mundo real, nos damos cuenta de que ese 1 dentro de un cubo, ese agente telefónico o lo que sea, realmente era muy distinto a lo que nos solicitaba el cliente, que era un 3 dentro de un cubo, ¿no? Para que nos hagamos una idea así, simplificando. Entonces, pueden haber errores de entendimiento, errores de que no hemos comprendido la lógica de negocio y la necesidad del cliente, que esto conlleve a que tengamos un bucle de desarrollo adicional, es decir, que tengamos que volver a desarrollar ciertas funcionalidades para asegurarnos de que entregamos eso que nos han solicitado, y después se pueden dar errores como pueden ser los relacionados con la tecnología, es decir, tanto a nivel de robustez de la tecnología, como hayamos entendido la arquitectura, que esto es muy fácil hacerlo bien, si veis mis vídeos, si os educáis. Y por otro lado están los errores relacionados con todo lo que tiene que ver con bugs y edge case, que se llaman, que son todos aquellos casos extremos que nosotros no hemos preveído en un inicio. Como por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo antes me dedicaba a la automatización industrial y lo vais a entender muy simple. Una puerta de un garaje, que parece extremadamente simple, en realidad es bastante complicada. Es una puerta que tiene una persiana, tiene dos botones, uno de subir, otro de bajar, tiene un motor aquí arriba, tiene una fotocélula es aquello que te detecta si pasas para no atraparte, ¿vale? Tiene un final de carrera aquí arriba porque tiene que saber cuándo está arriba y cuándo está abajo, y tiene todo este tipo de sensores. ¿Qué pasa? Si tú, por lo que sea, no has preveído que tienes que poner un sensor aquí arriba que te diga que la puerta está arriba, lo que va a ocurrir es que vas a romper la persiana, vas a quemar el motor. Si por lo que sea no pones en la programación que cuando alguien pase por esta fotocélula la puerta pare automáticamente, lo vas a aplastar y te lo vas a cargar, ¿vale? Si no prevés que cuando alguien pulse los dos botones simultáneamente el motor no se queme, porque el motor puede ir tanto para arriba como para abajo simultáneamente, te vas a cargar el motor y vas a hacerle daño a la persona. Si cuando llega abajo no has programado que pare, vas a romper la puerta. Entonces, un ejemplo que a mí me ponía muchísimo uno de mis mentores era que cuando yo programase una máquina o cualquier sistema, me imaginase que venía alguien muy, muy tonto, alguien, un desastre, alguien que hace siempre las cosas mal y que tiene ganas de romper el sistema, ¿no? Que era un poco cabrón, que se suele decir. Entonces, imagínate que este niño me decía, pasa por esta puerta, ¿vale? Y en ese momento, ¡pam! O imagínate qué tal. Entonces, tú siempre ten en mente que va a haber alguien muy cabronazo que va a probar tu sistema buscando todos los fallos. Y si vas con esa mentalidad de buscar fallos, es más probable que preveas aquello que va a suceder, ¿vale? Y esto es de buen consultor. O sea, un buen consultor, un buen técnico, lo que acaba desarrollando es esa sensibilidad del mundo real. ¿Y esto cómo lo vas a obtener? Con la experiencia, tío, sinceramente. Puedes hacer mil cosas. O sea, yo siempre te voy a recomendar hacer una fase de testing alta, que intentes apuntar la mayor cantidad de edge case posibles, que pases los protocolos que te sean posibles, pero al final del día lo que te va a dar la experiencia es pasarlo a producción en fase inicial de beta, que el cliente te dé el feedback, que veas los problemas reales del mercado real, que aprendas de ellos con humildad y que en la siguiente iteración veas que implementas todas esas mejoras y que ya, digamos, que tienes más experiencia y que no te ocurre todo eso. Entonces,
Métele caña, ¿vale? Porque al final es la única forma que tienes de desarrollarte en ese sentido. Hola Agustín, ¿qué tal? En mi experiencia he intentado cerrar en una llamada como en dos. He cerrado clientes de las dos maneras, aunque he intentado cerrar en la primera diciendo el precio y todo. Siempre se alarga una segunda o tercera llamada. Cuando intento cerrar en dos llamadas sin decir el precio en la reunión Discovery, la mayoría de veces me hacen no-show, siendo que les mando recursos y seguimientos. En resumen, me he dado mejor intentar cerrar una, obviamente si no tienen socios. Siento que tienes una oportunidad de que el lead no se te escape. Vale. Está bien esto que planteas. De hecho, es algo que yo me he encontrado, que con los alumnos de la mentoría también nos hemos encontrado mucho. Y tenemos que entender que cuando un cliente nos hace no-show, no es porque se nos escape. Es porque el interés que ha demostrado por nuestra oferta no es lo suficientemente alto como para considerarnos como la opción predilecta a la hora de solucionar ese problema tan grande que él tiene. Entonces, o bien no hemos paquetizado la oferta correctamente, o bien no es lo suficientemente doloroso aquello que estamos ofreciendo para nuestro cliente potencial. Porque en una primera reunión podemos dar el precio, pero lo que vamos a dar a entender es que no somos lo suficientemente profesionales como para hacer una mini ingeniería, un mini entendimiento de su caso de uso particular para adecuar el precio a su caso de uso, válgase la redundancia, y que por lo tanto le estamos dando una tarifa genérica y que somos consultores de bajo coste. Entonces, también hay que ver cómo lo presentas, ¿no? Porque a mí personalmente me gusta crear una buena propuesta de calidad con un PDF, que lo tenemos automatizado, y que tenga la suficiente, digamos que, consistencia visual como todo el producto que vamos a ofrecer. Entonces, bueno, al final son teorías, son formas de entender. También habría que ver cómo gestionas el tema de dar el precio y todo esto, pero si me das más detalles te puedo dar mi opinión, ¿vale? Porque al final son formas de entenderlo. Nos pregunta Fernando, ¿qué CRM recomiendas para empezar? Pues Fernando, sinceramente, te recomiendo el CRM más simple posible, como puede ser el Trello, ¿vale? Trello básicamente son tarjetas que pasas a diferentes estados, como puede ser ideado, en producción, en desarrollo, ¿vale? Las diferentes fases del proyecto y vas arrastrando esas tarjetas. Igualmente con los clientes potenciales. Primer contacto, segundo contacto, recordar, etcétera. ¿Por qué te recomiendo Trello y no sistemas algo más complejos como lo que nosotros tenemos con Monday o con Airtable y tal? Porque muy probablemente, bueno, muy probablemente no, seguro, en las fases iniciales, cuando estás empezando, tienes que invertir la menor cantidad de recursos en la parte burocrática que te sean posible. ¿Por qué? Porque tu foco principal, el 99% de tu tiempo, tiene que estar centrado en la acción masiva imperfecta y en traer gente a la parte alta del embudo. Si tienes una burocracia de una empresa mediana o grande y eres una única persona y todo ese procedimiento burocrático que pese a ahorrarte errores y darte mayor consistencia te está ralentizando en un 20%, tienes un costo de oportunidad muy alto. Entonces, el CRM tiene que ser lo suficientemente sencillo como para no aumentar la carga operativa y lo suficientemente complejo como para ser capaz de aportarte el valor necesario para el caso de uso en particular que lo necesites. Si es solo para el para el seguimiento de clientes, con un Trello, con tarjetas, con los diferentes estados del cliente, suficiente. Y igualmente para el desarrollo del proyecto, un Trello con las fases del proyecto. Ahora, si estás en fases avanzadas, también te voy a decir que depende muchísimo. Y por eso también recomiendo iniciar con sistemas simples. Porque lo que te va a pasar y lo que me ha pasado a mí es que ya he pasado por 4 CRMs. Porque mediante vas creciendo, te das cuenta de que las características del primero no se adecuan a las que necesitas, después pasas a otro y ves que las características son mejores y al final te acabas mareando. Entonces, da por hecho de que vas a tener que cambiar de CRM mediante vayas creciendo. No pierdas el tiempo en esto y simplemente implementa aquel que te sea más sencillo para tu caso de uso particular. Que si estás empezando de nuevo, te recomendaría Trello. Hola, ¿cómo estás? Por acá, Mateo Ushuhaya. Espero haberlo pronunciado bien, de Argentina. Tengo problemas y es que el otro día discutí con un chico de la comunidad porque él no tiene clientes, yo tampoco, y discutimos el tema de la obtención de los clientes, lo cual él pensaba que teniendo una automatización, aprendiéndola al 100% y siendo el mejor en ella, como sería automatización en WhatsApp, iba a tener clientes. Por lo que yo le dije que no era así y que se tenía que anichar y que si es así el mercado se lo iba a comer tarde o temprano. En fin, nunca me dio la razón, pero quería preguntarte, ¿cuál es el camino mínimo para saber ofrecer servicios al mercado y qué oferta es mejor? Vale, buena pregunta.
te tengo que dar la razón, ¿vale? O sea, si el chico te estaba diciendo exactamente eso, que volviéndose experto en una sola tecnología ya era suficiente, está equivocado, aunque habría que ver también cómo te lo justificó, ¿eh? Pero básicamente lo que tenemos que entender es que si nos volvemos expertos en una sola tecnología, como pueden ser automatizaciones en WhatsApp, no dejamos de ser eso, un técnico que ofrece servicios relacionados con tecnología. Y un técnico que ofrece servicios relacionados con tecnología cobra barato. ¿Por qué? Porque no estamos solucionando o impactando una métrica del negocio que podamos paquetizar en una oferta irresistible. ¿Cómo puedes paquetizar una oferta irresistible siendo un técnico de WhatsApp? Pues en vez de decir que eres un técnico de WhatsApp, eres un experto en lanzamientos digitales utilizando WhatsApp como funnel, llevando toda tu audiencia a WhatsApp, y esto hace que las ventas de mis clientes aumenten en un 20-30% sin aumentar la carga operativa. Si te fijas, simplemente cambiando la paquetización de un simple experto a una persona que soluciona métricas del negocio y que hace que su cliente gane más dinero, ya estás paquetizando mucho mejor la oferta, te estás anichando y te estás diferenciando del 99% de las personas que van a desaparecer del mercado. Entonces, yo siempre recomiendo paquetizar la oferta en función de la necesidad del cliente, el impacto de los KPIs en las métricas del negocio. Me podría extender con esto todo el día, ¿vale? Pero hoy estoy bastante liado, tenemos varias cosas de la agencia y no puedo extenderme mucho. Hola Agustín, incidencias en garantía son incidencias del primer mes, ¿no? A partir de ese mes, si hay una incidencia después de ese mes, la soluciona y si tienes 5 horas de mantenimiento y has trabajado 7, les dice la hora y que te paga el excedente. Eso es. Ahora bien, si de esas horas consideras que es tu responsabilidad, yo siempre te voy a recomendar que las cubras, ¿vale? Y no te recomiendo un solo mes, te recomiendo que sea 1 o 2 años. Ahora mismo no me acuerdo cuánto era por normativa, pero vamos a dejar la normativa a un lado. Si es por nuestra culpa, siempre lo cubrimos. Y esto es una ética fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros aportamos valor de tecnología como personas éticas y que entienden el problema de nuestro cliente y vamos trabajando con esto a largo plazo, nos va a ir bien. Si vamos buscando el dinero y somos ávaros y no entendemos los pequeños negocios invisibles que hay de dar y ofrecer a cambio, nos va a ir mal en el negocio, ¿vale? Y lo sé porque he trabajado mucho con esto. Vale. ¿A cuánto valoras la hora de uno de tus trabajadores en Lambda en los contratos? Pues nosotros lo valoramos como mínimo en $80 la hora de un trabajador, aunque siempre intentamos paquetizarlo para que no se vea la hora individual, porque suele tener, digamos que, un impacto mayor que si pones una hora 80 euros que si pones un paquete y haces un descuento. Es decir, el mantenimiento tiene un coste de 250 euros y contratadas 10 horas semanales o mensuales. ¿Qué es lo normal en los contratos? Lo normal son mensuales siempre. A partir de esas horas se cobra la hora a X. Sí. O sea, si no es culpa tuya y el mantenimiento excede a esas 5 horas que tú le has presupuestado inicialmente, y no es culpa tuya, sino que es un mal uso por parte del cliente, una ampliación o lo que sea, entonces pasas a cobrar un precio hora. El precio hora tiene que ser alto, ¿vale? Porque es algo que a ti no te interesa hacer. A ti te interesa hacer cosas escalables. De nuevo, no nos interesa vender nuestro tiempo 1 hora por X euros. Jamás. Nos interesan vender sistemas que generan resultados por X euros. Porque esto de aquí no nos permite escalar. Esto de aquí nos permite venderlo a 200 personas y escalar un sistema paquetizado. Entonces, siempre enfocados en sistemas escalables. Buenos días, Agustín. Si quiero acceder al conocimiento del mes 3, por ejemplo, ¿tengo que estar suscrito a los 2 meses anteriores a pesar de que ya conozco ese conocimiento? Si te refieres al de la comunidad, sí, porque lo que intentamos hacer con esto es que la gente siga un orden muy estricto en el programa. Porque si no, de lo contrario, lo que van a hacer es saltárselo, hacerlo de forma desordenada, y esa no es la intención del programa. La intención del programa es que se siga de forma ordenada, tal y como nosotros lo tenemos ideado, porque de esa forma podemos garantizar el éxito. Si no, no podemos garantizarlo. Y mi objetivo principal como proyecto personal y mi ambición es garantizar el éxito de las personas. Ahora bien, si por lo que sea necesitas algo del mes 3, me lo dices, te lo paso, ¿vale? O yo qué sé, si tu caso es muy particular, que ya estuviste suscrito, me hablas y lo vemos. Juan David Osorio, gracias por tu respuesta, Agustín, gracias a ti por comentar. Brutal el contenido y el valor aportado, muchísimas gracias, esto nos ayuda muchísimo a seguir haciéndolo, la verdad.
Me gustaría que hicieras un vídeo donde explicaras de pronto objeciones y sucesos negativos que se nos pueden presentar en las llamadas en base a tu experiencia. Vale, haré un vídeo de esto más extenso porque realmente es muy, muy largo, pero básicamente el 99% de las objeciones que se nos van a dar es cuando damos el precio. Cuando damos el precio, por ejemplo, imagínate 2.000 euros, lo que va a ocurrir es que vamos a hacer un silencio estratégico si tenemos un buen speech comercial y experiencia. Entonces el cliente lo primero que va a hacer es soltar la objeción. Y la objeción va a ser o el precio o el alcance, es decir, hasta dónde llega nuestro proyecto, o el mantenimiento a largo plazo, o la confiabilidad, el tiempo de integración, garantía, etcétera. Hay muchos. Si es el precio, le tienes que preguntar siempre, o sea, nunca vas a rebatir, por qué cree que eso es caro. ¿Qué le hace pensar que es caro? Y cuando te dé un, digamos, un feedback, yo lo que haría siempre es justificarlo en base a las horas y el retorno. Por ejemplo, si es una automatización que ahorra 20 horas semanales a un empleado que está cobrando, yo qué sé, 2.000 euros al mes, pues le vamos a decir que esto al mes le está ahorrando 1.000 euros y que por lo tanto el retorno es claro, ¿vale? Que igualmente el retorno nunca tiene que ser la primera justificación comercial, ¿vale? Una vez le dices esto, le dices ¿qué precio para ti tendría sentido en base a tu capacidad de inversión en este momento? Tal vez podemos llegar a un acuerdo, ya que sois un cliente nuevo y a nosotros pues nos gustaría empezar a trabajar con vosotros porque queremos hacer cosas a largo plazo. Si os dice el tema del alcance, seguramente sea relacionado con temas como, por ejemplo, hasta dónde hacéis vosotros o hasta dónde hacemos nosotros. El tema de la documentación lo tendréis que aportar vosotros, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo lo que recomiendo aquí es que simplemente respondáis como consultor, con calma, paciencia, entendiendo y siempre, siempre, siempre enfocado en entender. O sea, el cliente tiene un dolor cuando te tira una objeción, le duele, le preocupa algo, tiene miedo. Tienes que aliviarle ese miedo, ¿vale? Hacerlo sentir entendido. Si es acerca del mantenimiento, te va a preguntar, oye, ¿y cuánto cuesta esto mensualmente? ¿No será muy caro? Y si se rompe la automatización en cualquier momento, bueno, pues ahí le dices, mira, esto suele tener un precio de unos $100 mensuales en API, seguramente sea más bajo, y después podemos hacer un paquete de mantenimiento adicional que puede tener un precio, pues podemos llegar a un acuerdo si para ti eso es un problema, y por otro lado, le podemos decir que, lógicamente, le vamos a cubrir todos los problemas que estén relacionados con fallos que se deban a nosotros, ¿no? Después, bueno, tiempos de integración y todo este tipo de cosas. ¿Qué más objeciones se pueden dar? Se pueden dar objeciones de la tecnología, si la tecnología está suficientemente madura en este momento. Se pueden dar objeciones de si tenemos suficiente experiencia en el sector. Se puede dar objeciones de que mostremos una demo y que no tengamos. Hay muchísimas objeciones. Va a depender muchísimo de tu caso de uso. Igualmente, me lo apunto, ¿vale? Y tengo pendiente hacer un vídeo de esto. Y nada, os dejo que hoy tengo bastante trabajo y tengo que seguir por aquí. Así que, bueno, hemos respondido a todas. Igualmente, todas las dudas que dejéis las responderemos en el daily de mañana. Nos vemos y muchísimas gracias. Un enorme abrazo, como siempre. Hasta la próxima.